Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, estamos en la Secretaría de Políticas Universitarias para la presentación del libro Teorías del Valor y la Distribución con Ariel Dworkin y Alejandro Fiorito. Les agradecemos mucho su presencia y damos comienzo a la presentación del libro. Muchas gracias. Buenas tardes. La presentación de este libro, que se hizo como traducción de un libro original italiano de Fabio Petri, se hizo en la Universidad Nacional de Moreno con el esfuerzo de 6 traductores, economistas, compañeros, colegas, y que refiere a un libro de lo que puede interpretarse como libro de microeconomía, intermedia avanzada, que podríamos decir que es como dice el título, una comparación entre dos teorías centrales, una muy conocida, colonizando el saber del sentido común de la población, Este es un ataque del... Bueno. Que es la teoría marginalista y que el libro intenta comparar vis a vis con la teoría clásica, que se suele interpretar como una teoría previa o como si fuera una continuación, y más bien el libro lo que intenta mostrar es que en realidad son dos teorías diferentes. Hola. Dos teorías diferentes y que en la, digamos, primera parte del libro, los primeros 5 capítulos, desarrolla en el capítulo 1 una introducción histórica, en el capítulo 2 el desarrollo de la teoría clásica o teoría del excedente. En los otros capítulos, hasta el capítulo 5, desarrolla la teoría marginalista, y todo esto hasta más o menos 1940, donde la teoría marginalista cambia y hacia un nuevo objeto y definición. Posteriormente, el capítulo 7 desarrolla la discusión entre la teoría clásica y la teoría marginalista contemporánea o neobalraciana. Esto es más o menos la estructura del libro. Y hacia el capítulo final establece una comparación, digamos, un resultado final de cuál sería una teoría más acorde a describir al capitalismo y al sistema económico imperante. Es muy largo de desarrollar, pero bueno, de alguna manera la principal diferencia entre estas dos teorías es la teoría de la distribución del ingreso. Por un lado, el marginalismo lo explica todo por oferta y demanda, cosa que todo el mundo colonizadamente puede dar cuenta de que sería así. Sin embargo, la visión clásica, que es previa, no lo explica así. Lo explica de una manera distinta, donde la distribución del ingreso está vinculado a factores históricos, sociales y políticos. Por lo tanto, refiere a un sistema abierto de explicaciones donde entran un montón de otras causas posibles de la interpretación que también se tiene como parte de la sociedad, como que algo de la política tiene que tener que ver con la distribución del ingreso. Pero tiene una explicación y una base económica de lo que se llama la economía política. Esa explicación no es un mero invento político de ventajita. Hay una raíz teórica que es desconocida, que está en los clásicos. Cuando digo clásico estoy hablando de fisiocracia en los viejos, en el siglo XVIII, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx. Y este libro, digamos, resume en parte los desarrollos de un siglo después, 1960, un primer trabajo importante de Piero Serraffa, un italiano. Petri es otro italiano, por el cual después Ariel Dworkin va a hablar de su experiencia directamente con Fabio Petri, y que, digamos,
estamos hablando desde ahí, desde 1960 para acá, ya pasaron más de 60 años, donde se puede saber que, en primer lugar, que la idea marginalista de tener un equilibrio general de toda la economía, de precios por oferta y demanda, de cantidades por oferta y demanda, y de precios distributivos como salario, ganancia, renta por oferta y demanda, es una idea muy ambiciosa, pero que fracasa. En las dos versiones más importantes que tiene esa visión, fracasa hacia 1940, luego cambia. Y en cambio la visión clásica mantiene como abierta a posibles cierres respecto a las cantidades. La teoría general en los clásicos sería la teoría de los precios y la distribución. La diferencia, insisto otra vez, es la distribución del ingreso. Digamos que hay bastantes otras diferencias, que sería muy largo de desarrollar en estos pocos minutos, pero, por ejemplo, hay partes similares en lo que se ha llamado el método, en que usa tanto marginalismo como escuela clásica respecto a los procesos que se explican son de largo plazo, porque en el corto plazo hay una infinidad de causas y procesos que pueden hacer desvíos temporarios y no persistentes. La idea de persistencia es una idea muy fuerte en la idea de precio normal. La idea de libre competencia, por ejemplo, es algo que también es fundamental para el establecimiento de los precios establecidos de largo plazo o precios normales. La idea de recurrencia, la idea de la visión por la cual los procesos económicos tienen que ser vistos como lo que llamaríamos macroeconomía, como única piedra de toque. Cuando se habla a veces de microeconomía, estamos hablando de una hipótesis sobre el comportamiento de los agentes que uno podría discutirlos, y no es general. Los resultados, digamos, de este primer trabajo de Rafa, y acá termino, le dejo lugar a Ariel, dio un importante debate del Capital, que duró más o menos de 1953 hasta el trabajo de Rafa. Después hubo, obviamente, otras discusiones con los marginalistas contemporáneos, neobalracianos, pero digo, en ese primer debate se estableció y se pudo mostrar que el problema de la explicación marginalista no deviene en un tema empírico, sino es un tema de imposibilidad de dar cierre coherente de largo plazo a esas formulaciones que se habían dado, o sea, que fracasan. Duró más o menos 25 años la idea de Piero Sraffa, del 60 hasta el 85 más o menos, y después de todos los manuales se cortó la explicación de Piero Sraffa. Tal vez quizá pensando en que Piero Sraffa se oponía al marxismo, pero cuando se vio claramente que la principal crítica era hacia el marginalismo, cuando me refiero al marxismo me refiero a la teoría del valor-trabajo. La explicación de Sraffa es una explicación de la teoría de los precios y distribución general que no usa la teoría del valor-trabajo, y por lo tanto marxistas tampoco han entendido bastante ese mensaje. Por ahí ahora hay un mayor acercamiento, pero el principal punto es que hacia 1985 más o menos se ha dejado de dar toda explicación sobre estos procesos. Por eso es que estamos tratando de recomendar este libro, que debe ser lo mejor en microeconomía, en lo que se da como teoría de los precios, y lo tenemos en habla hispana, en español. Y bueno, es la idea de la universidad y de nosotros, chochos, de poder distribuirlo y expandir estas ideas que no se conocen directamente. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación a la Universidad de Moreno. Cuando veníamos con Alejandro, le preguntaba quién había tenido la idea de traducir el libro. Yo pensé que había sido Alejandro. Alejandro dijo que se me había ocurrido a mí. Primero, déjenme como anécdota contarles que todo lo que conocemos sobre teoría clásica en Argentina, no estoy exagerando si digo que por lo menos en los últimos 30 años se lo debemos a Alejandro. Todos los que
tuvimos alguna inquietud con la teoría de precios y la distribución desde una visión crítica, pasamos por las recomendaciones de Alejandro. Así que realmente le debemos muchísimo. Después cada uno continuó, siguió, perfeccionó, se distanció, se acercó, pero Alejandro siempre fue una fuente de referencia para todos los que cuando salimos de la facultad de Economía tuvimos alguna inquietud o insatisfacción con lo que habíamos aprendido en el curso de grado. Dicho esto, un poco la motivación para traducir este libro es justamente esa, o fue justamente esa, tratar de enfrentar a los estudiantes de economía con visiones alternativas sobre lo que es la teoría de precios y la teoría de la distribución. Presentar este libro es particularmente difícil porque tiene un alcance muy, muy general y por otro lado tiene repercusiones en cada una de las ramas de las que se ocupa la economía. Entonces es un libro muy, muy abstracto o se ocupa de temas muy abstractos como son la teoría de los precios y la distribución. Pero por otro lado, cada vez que estamos escuchando, sobre todo lo digo para los no economistas, cada vez que escuchamos a algún economista e incluso no economista hablar de alguna problemática económica, estamos haciendo referencia a alguna teoría de los precios y la distribución. Generalmente lo hacemos implícitamente, algunos con más, formación lo hacen explícitamente, pero siempre que hablamos de cualquier tema, del gasto público, de la inflación, del rol del tipo de cambio, de las tasas de interés, siempre tenemos en la cabeza, por lo menos implícitamente, una teoría de la inflación. Una teoría de los precios. Entonces, este libro tiene como una gran virtud. Se toma en serio las dos grandes teorías de distribución y precios que hay en teoría económica. Digamos, obviamente uno siempre simplifica y podemos decir que es una simplificación extrema decir que hay solo dos grandes teorías, pero como decía Alejandro, esencialmente, no haríamos un gran error si decimos que hay fundamentalmente dos teorías de precios y distribución. Es decir, ¿qué significa hablar de teoría de precios y distribución? Bueno, ¿de qué dependen los precios? ¿Por qué esta botella de agua nunca pasó que esta botella de agua sea más cara que la zapatilla que tiene puestas Alejandro? ¿Sí? Y eso, presupone alguna regularidad empírica que hay que explicar. ¿Por qué la botella de agua vale, 100 pesos y las zapatillas valen, ahora 5.000, 6.000, 7.000 pesos y puedo seguir para arriba? ¿Sí? Si no hubiera ninguna explicación, si fuera todo caótico, sería igualmente probable que a veces la botella fuera más cara que las zapatillas o la zapatilla más cara que la botella de agua. Y eso no pasa. Algo atrás tiene que haber, Entonces, las teorías que se encargan de explicar de qué dependen los precios pueden ser, distintas en los determinantes, en las explicaciones que dan. Pero lo que tratan de hacer como objetivo común es tratar de encontrar esos determinantes. Y como decía Alejandro, hoy, por ejemplo, es probable que si hoy vamos al bar de la esquina, la botella de agua valga 100 pesos y si vamos al bar de la otra esquina, la misma botella de agua cueste 95 pesos, 110 pesos, es decir, no cuesten exactamente lo mismo, pero más o menos, ¿sí? Se mueven en torno a algún precio que forma, como diría Adam Smith, centro de gravedad del precio que observamos en el mercado. Entonces, lo que hace este libro esencialmente es tomarse en serio esas dos grandes teorías de precios y explicarlas
al máximo detalle que ustedes pueden encontrar en un enfoque de microeconomía, digamos, de teoría de precios intermedio. Y cuando digo que se los toma en serio, quiero decir que los defiende a los dos enfoques hasta sus últimas consecuencias, muestra sus virtudes y sus defectos, y muestra hasta qué punto las virtudes son realmente virtudes y los defectos son realmente defectos. La teoría clásica, la teoría de Ricardo, de Smith, de Marx, que es la primera que se discute en el libro, fue abandonada, digamos, en los años 20, digamos, por ahí un poquito antes, pero digamos, al inicio del siglo XX, básicamente porque no lograba explicar de manera coherente los problemas que se proponía explicar, que era la teoría, digamos, de por qué los precios dependían de, según los clásicos, las cantidades relativas de trabajo. Y el abandono de la teoría clásica fue reemplazado por la teoría marginalista, que, como decía Alejandro, explica los precios por cuestiones de oferta y demanda. Exclusivamente o sobre todo, fundamentalmente por cuestiones de oferta y demanda. Entonces, lo que hace el libro es mostrar hasta qué punto el enfoque clásico realmente tiene los problemas por los que fue abandonado. De hecho, lo que hace el propio Sraffa es retomar ese enfoque y resolver algunos de los problemas o el problema principal al que se enfrentaba la teoría desarrollada por los clásicos, conocida como el enfoque del excedente, y mostrar hasta qué punto las virtudes de la teoría dominante, que es la teoría de oferta y demanda, efectivamente son virtudes y hasta qué punto no enfrentan problemas insalvables. Pero más allá... Ariel, te cambiamos el micrófono. La teoría marginalista que no me deja hablar. ¿Hasta qué punto los problemas son problemas verdaderamente insalvables? Pero más allá del contenido teórico que por ahí escapa a lo que podemos desarrollar en 20 minutos, lo importante del libro es que lo hace siempre tomando la posición de los autores y de la teoría que está discutiendo. Entonces, la ventaja de este libro sobre otros libros que se ocupan de estos temas es doble. La primera es que lo hace desde un punto de vista plural, es decir, no discute solamente un enfoque como ocurre en la mayoría de los manuales de microeconomía que compiten de alguna manera contra este libro. Y el segundo es que lo hace desde un punto de vista plural, pero siempre tratando de defender incluso las posiciones que el autor no condivide, no comparte. Como decía Alejandro, yo tuve la oportunidad de hacer el doctorado, yo me fui a estudiar afuera, a Siena, y mi tutor de tesis fue Fabio Petri. Por eso le propusimos traducir el libro. Y mi principal dificultad cuando yo hacía la tesis con Petri, que era una tesis crítica de uno de los enfoques, del enfoque marginalista, que ni Petri ni yo compartimos, digamos, era tratar de siempre tomar la posición de los autores que uno estaba tratando de criticar y antes de criticar, de entender. Hay una premisa metodológica que este libro utiliza y que debería ser compartida por todos los libros, que es, primero tratemos de entender lo que queremos criticar o defender. No seamos dogmáticos, no hace falta ser dogmáticos. La teoría justamente sirve para ayudarnos a rescatar lo que se puede rescatar y a desechar lo que hay que desechar. Y cuando lo que hay que desechar es todo, habrá que desechar todo, pero no hay que defender posiciones simplemente por condicionamientos a priori. Entonces, a los que estudian economía, los invito a leer el libro, que tiene la ventaja
que ha sido traducido al castellano de una versión en italiano, no existe la versión en inglés, algunos pueden leer inglés, es más difícil que uno lea italiano. Así que los invito a leer el libro, y a los que no estudian economía los invito doblemente a hacer el esfuerzo, porque si bien va a ser un camino cuesta arriba con respecto a quienes tienen alguna formación en economía, Fabio tiene la ventaja de explicar hasta las comas, digamos. Todo lo que escribe está justificado. Las notas al pie de estos libros son riquísimas. Uno aprende, digamos, muchísimo leyendo las notas al pie. Si uno piensa que no tiene que leer la nota al pie, es porque no logró entender, digamos, del todo el concepto que se está discutiendo en el texto principal. Bueno, además, digamos, como anécdota, el libro nos dio la oportunidad de reunir un equipo de investigación. Tenemos un equipo de investigación que se hizo cargo de la traducción. Muchos continuamos el estudio de las teorías de precio clásicas que se rescatan en este libro. Así que además de ser, digamos, un libro valioso en sí mismo, bueno, contribuyó, digamos, para fomentar y potenciar la conformación de un equipo de investigación que se encargue de estos temas. Así que doblemente agradezco a la Universidad de Moreno por traducir el libro y por darnos la posibilidad de nuevo, de conformar y potenciar este equipo de trabajo que realmente hoy somos minoría, pero paso a paso, diríamos, tratamos de convencer con la teoría de cuál es el camino verdadero para hacer economía. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro y Ariel. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer, alguna reflexión, le podemos alcanzar un micrófono, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahí tenemos un micrófono para... Quédatelo vos, así respondes. Hola. Bueno, muy bien, acá tenés para preguntar. Hola, buenas tardes. La pregunta un poco para los dos es si nos pueden dar un ejemplo, para aquellos que no son economistas, sobre cómo determinaría los precios una teoría y cómo determinaría los precios de la botella, por ejemplo, la otra teoría, en forma sencilla para que quede sentado de qué se está discutiendo en concreto. En realidad, como decía Alejandro, para las dos teorías de precios y distribución, los precios dependen básicamente, y de nuevo haciendo abuso del lenguaje, de los costos de producción. En el largo plazo, no en el corto plazo, porque como decía también Alejandro, en el corto plazo hay un montón de factores que hacen que uno esté dispuesto, por ejemplo, a pagar más del costo de producción. Digamos, piensen, un domingo a la tarde tienen ganas de comer un asado, está todo cerrado. Bueno, estamos dispuestos a pagar un precio más caro por un kilo de asado de lo que regularmente vale en el mercado. Ahora, cuando vamos regularmente a hacer las compras al supermercado, uno espera que el precio de un kilo de asado esté regulado por lo que cuesta, digamos, llevar ese kilo de asado al mercado. Ahora, la diferencia fundamental entre las dos teorías, y ese es otro punto que rescata el libro, que agradezco la pregunta porque me parece que permite aclarar, no es tanto la teoría de precios, o sea, permite resaltar lo que está bien, digamos, de las dos teorías, que es básicamente su teoría de precios, que los precios tienden a coincidir con los costos sobre un periodo de tiempo gracias al accionar de la competencia, y ahora por ahí puedo decir algo sobre eso, sino que regula la distribución del ingreso. Es decir, cuando hablamos de costos, ¿de qué estamos hablando? De los costos salariales, de los costos
de materias primas y de algún otro costo, por ejemplo, de bienes importados que uno puede tener por ahí. Concentrémonos en los costos salariales. La pregunta que distingue a las dos teorías es ¿de qué dependen los costos salariales? Para la teoría marginalista, para la teoría neoclásica, el salario, lo que cada uno tiende a ganar sobre un periodo de tiempo, depende de la oferta y la demanda de trabajadores. Si hay más trabajadores, los trabajadores van a, con tal de estar ofrecidos, digamos, encontrar empleo, van a descender su salario pretendido. Los capitalistas, viendo que cae el salario, van a tratar de contratar más trabajadores porque van a poder producir lo que producían antes con más trabajo y menos capital, por ejemplo. Entonces, los trabajadores van a ser absorbidos gracias a este mecanismo de oferta y demanda que opera en el mercado de trabajo. Para los clásicos, digo, hay un montón de cuestiones laterales o, digamos, centrales, pero laterales a las que no me voy a meter. ¿Por qué este mecanismo tiene problemas? Pero para los clásicos, el salario no depende solamente, para ponerlo así, de la oferta y la demanda de trabajadores. Hay cuestiones institucionales, hay cuestiones políticas, está la lucha de clases, básicamente, ¿sí?, que hace que el salario, ¿sí?, tenga que ver con la capacidad de reproducir, digamos, ciertos hábitos, ciertos hábitos de consumo de la clase trabajadora en un momento determinado histórico. A esos hábitos de consumo también hay que sumarle, digamos, la capacidad de negociación que tienen los trabajadores en un momento determinado. Si los trabajadores tienen más poder de negociación porque el mercado laboral es estrecho, digamos, porque hay mucha demanda de empleo, es probable que los trabajadores tengan mayor capacidad para negociar salarios al alza. Pero si hay mucho desempleo, como ocurrió en los 90, por ejemplo, bueno, es probable que la capacidad de negociación de los trabajadores sea menor y el salario sea menor. Pero la diferencia fundamental es que en los clásicos no hay ningún mecanismo que tienda a explicar que por una caída del salario, digamos, si en los 90 los trabajadores estaban dispuestos a bajar su salario y a bajar su salario y a bajar su salario con tal de ser empleados, nada garantizaría, digamos, para un clásico que eso aumentara la demanda de empleo. Básicamente porque lo que los trabajadores producen no lo podía comprar nadie, digamos, ¿sí? Para los marginalistas sí. Cayendo el salario es un mecanismo para emplear a los trabajadores. Esa es la diferencia fundamental. Esto, continuando el buen ejemplo de Ariel, nos lleva a, por ejemplo, propuestas políticas de bajar salario para mejorar empleo, por ejemplo. Es algo que está presente cuando se habla de, entre comillas, reforma laboral. Y que claramente acá abre una diferencia importante, teórica, no solamente política, porque generalmente las posiciones acá, cuando se habla de grieta, se habla de una cuestión política. Y acá hay una explicación teórica de por qué no es así. No es que no hay teoría económica para explicar por qué bajando salarios no vas a generar empleo necesariamente. Siempre hablo de necesariamente, ¿no? No hay nada que, si uno no puede dar intervención a otras cosas que no están en el planteo, podría pasar otra cosa. Pero en general, digamos, una explicación general es que no hay necesariamente una relación donde la distribución del ingreso esté dado por oferta y demanda de manera general. Y eso nos lleva también a explicaciones de la inflación, pero supongo que a nadie le importa el tema de la inflación. Tenemos una pregunta más. Hola. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando, mi nombre. Ya que Alejandro ahí mencionó el problema de la inflación, que es un problema recurrente en Argentina, la pregunta es, ¿qué implicancias tiene explicar la inflación desde una teoría marginalista y qué implicancia tiene explicar la inflación desde una teoría, digamos, del valor y de la distribución distinta a la marginalista? Básicamente.
Estoy pensando cómo responder con un ejemplo. Más que qué implicancias, tratemos de pensar la explicación que anda dando vueltas por ahí, que no es ni marginalista la explicación, pero es atractiva en el ámbito público, que es esa de, bueno, tiramos papelitos, digamos, con un helicóptero, la gente tiene más dinero en el bolsillo, y como hay más dinero y la misma cantidad de bienes, los precios deberían subir. Fíjense que esa explicación no es clásica, no es marginalista, porque obvia un aspecto fundamental del fenómeno productivo, que es que los bienes se reproducen. Es decir, y ahí es donde aparece la competencia. Si Agustín tiene mucho dinero en el bolsillo, digamos, y quiere empezar a gastar sus bienes, y viene y me los compra a mí, y yo subo los precios, y Alejandro vende el mismo bien que vendo yo, y no sube los precios, Agustín va a ir a comprarle los bienes a Alejandro. Y la particularidad que tiene los libros, por ejemplo, digamos, si este libro yo lo vendo a 13.000 pesos, porque no sé cuánto cuesta y no quiero decir. Y Alejandro lo vende a menos de 13.000 pesos. Bueno, Agustín va a ir y le va a comprar el libro a Alejandro. Ahora, la particularidad del libro es que no está en cantidades dadas, se puede reproducir, ¿sí? Entonces, cada vez que haya demanda para los libros van y se pueden reproducir, y entonces no hay necesidad de subir el precio por encima del costo de producción. Entonces, la explicación vulgar, y le digo vulgar porque es realmente vulgar en el sentido ofensivo de la palabra, es vulgar porque no tiene en cuenta ni siquiera un fenómeno que cualquier autor que en este libro se discute, que es el fenómeno reproductivo, que es que las mercancías se pueden reproducir. ¿Qué es lo que diría un marginalista? ¿Cómo razonaría un marginalista? Si hay mucha demanda de libros, digamos, si estoy hablando de bienes en general, eventualmente, y como tiende a operar así, la economía va a tender a operar en su nivel de pleno empleo. Y si la economía tiende a operar en su nivel de pleno empleo, ahí sí los costos salariales, porque los trabajadores no son reproducibles en el sentido, hay una cantidad dada de trabajadores para un autor marginalista. Bueno, la única manera de que yo pueda, como empresario, contratar más trabajadores y los trabajadores están dados en cierta cantidad, es que los salarios empiecen pagarle un salario más alto para sacárselo a otro que lo está empleando. ¿Está bien? Pero para hacer ese razonamiento, tengo que haber explicado previamente por qué, porque por ahora estamos haciendo una política de demanda, que es que Agustín viene y decide comprar. ¿Por qué el mercado espontáneamente debería tender a operar a un nivel de pleno empleo? ¿Sí? Si no discutimos antes por qué hay bases generales para pensar que el mercado va a operar en su nivel de pleno empleo, la idea de que la única manera de satisfacer esa demanda, digamos, es sacarle trabajadores, digamos, de alguna manera, a mi competidor pagando salarios más altos, pierde sentido. Porque si hay mano de obra excedente, yo puedo contratar a trabajadores que están desocupados, pagándoles el salario de mercado y sin necesidad de aumentar los costos. Entonces, la discusión siempre, y por eso la teoría de la distribución cobra relevancia y es central, es tratar de entender por qué hay una teoría de la distribución que tiene como corolario que los trabajadores tienden a estar plenamente empleados y lo que se llaman los factores productivos tienden a estar plenamente empleados, y por qué hay otra teoría, como la teoría clásica, cuyo esquema teórico no necesita asumir eso. Continuando también, voy a citar a un autor que decía, hace poco relativamente, Ariel va, la inflación es multicausal.
puja distributiva y puja distributiva. Es decir, la distribución clásica, que se establece a partir del conflicto, digamos, en su origen el reemplazo marginalista trataba de frenar y apagar las llamas de 1871 en Francia con la toma de la Comuna de París, digamos, estaba todo revuelto, socialista, bueno, es dejar el conflicto. El conflicto y la distribución de la puja explica fundamentalmente vía costos esa crecida de los precios por el lado clásico. Y ahí tenemos claramente tres, digamos, puede así decir, precios macro. Uno podría hablar del tipo de cambio, el salario, las tarifas, como una expresión claramente explicativa. También la inflación internacional para ver esos aspectos desde el punto de vista clásico, si se quiere. A diferencia de la visión marginalista que, como decía Ariel, presupone un punto de llegada de pleno empleo para explicar estos procesos. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ahí va. Bueno, buenas tardes, muy buena la charla. Mi pregunta es, ¿cuál es el punto clave que ustedes rescatarían de lo que vienen comentando entre los clásicos y neoclásicos para abordar problemáticas de nuestra economía hoy en la actualidad, post pandemia, que al parecer hay muchas explicaciones de la teoría del valor, explicaciones y teorías. Está medio mal el micrófono. A ver, que las explicaciones de la teoría del valor no logran agotar un fenómeno de la realidad que es multicausal y que es mucho más complejo de lo que parece. Como si de algún modo teorías no lograran explicar lo que sucede en la realidad, y a mí se me viene a la cabeza el ejemplo del capital especulativo. Hoy en día hay una economía real que... Hoy en día hay una economía real que está muy por debajo de toda una especulación ficticia de un capital a nivel internacional del capitalismo, en el cual se calcula, por ejemplo, que la deuda tomada por acreedores de distintos sectores, tanto públicos como privados, exceden casi 5 veces lo que es el PBI mundial. En ese caso hay una teoría del valor que está puesta en amenaza por lo que sería ese mecanismo de especulación de deudas privadas y públicas. Digo, ese me parece un problema central. ¿Cómo explica este debate y cómo abordaría una problemática de ese tipo? Bueno, eso. Obviamente la pregunta es, digamos, habría que hacer una charla específica para responderla, pero déjame, digamos, tratar de romper con esa visión generalizada que muchas veces aparece, que hay tal cosa como una división entre la economía financiera y la economía real. Como diría Keynes, la economía es una economía monetaria de producción. Sin finanzas no hay producción. El primer paso para producir es que un banco te dé un crédito. Entonces, no hay tal cosa como una desconexión entre la economía real y la economía financiera. De hecho, un concepto fundamental que hay en la teoría clásica es el concepto de mercancía básica. ¿Qué son las mercancías básicas? Son aquellas mercancías sin las cuales no se puede producir. Si la economía no produce diamantes, la economía puede seguir adelante. Si la economía no produce petróleo, no podemos pensar una economía actual, digamos, sin petróleo, porque todo, directa o indirectamente, requiere del uso de petróleo. Las finanzas cumplen un rol, a mi entender, esto es una visión
particular, similar al petróleo y no similar al diamante. Sin un sector bancario, digamos, financiero, que provea el crédito necesario para que la economía real funcione, no podemos producir. El capitalismo explota, digamos, explota en sentido de el crecimiento explota cuando el crédito se vuelve una práctica común. Así que yo creo que tenemos que dejar de, digamos, y entiendo que a veces es difícil ir contra el sentido común porque los grandes bancos, las grandes multinacionales, la distribución del ingreso es realmente muy inequitativa, entonces es difícil ir contra ese pensamiento común. Pero me parece que estamos errados si pensamos en una división o una relación, digamos, una no relación entre el mundo de las finanzas y el mundo productivo. Sin finanzas no hay producción. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muy bien, entonces podemos finalizar con un fuerte aplauso. Gracias por venir a exponer hoy y gracias a la Universidad Nacional de Moreno. Muchas gracias.